Hola, muy buenos días. Un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de viernes 25 de octubre. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta 6.1, por YouTube y también por tvciudad.ui. Tenemos 16 grados de temperatura en estos momentos en Capital y ya vamos a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. ¿Cómo vendrá? Porque además tenemos elecciones el domingo, ustedes sabrán. Bueno, la máxima de hoy va a ser de 21 grados, 2 grados tenemos más que la mínima de esta jornada. Una jornada que acá en el sur del país amaneció con un hermosísimo sol. Hay que disfrutarlo porque va a haber inestabilidad prevista para la tardecita. Así que bueno, a disfrutar del sol de esta jornada. ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo estará el comienzo del fin de semana? Bueno, las lluvias se irán alejando, el cielo se pondrá claro, algo nuboso y las temperaturas se irán templando, 10 y 22 grados para mañana. Y el domingo 27 de octubre, día de elecciones, mucho trabajo por delante para muchas personas, 11 y 20 grados las temperaturas extremas, el cielo estará algo nuboso con periodos de claro, pero sin la perspectiva de lluvias. Así que un fin de semana sin precipitaciones aquí en el área metropolitana. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con el Observatorio Luz Ibarburu, que envió un cuestionario de preguntas a las 11 fórmulas presidenciales que compiten el próximo domingo. Preguntas que tienen que ver con la persecución de crímenes de lesa humanidad, para conocer si van a cumplir además las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Aún están esperando respuesta de estas 11 fórmulas presidenciales. También vamos a hablar de los datos de empleo que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas, que se ubicó en septiembre en 8,1%, mientras que eso es lo que tiene que ver con el desempleo. Y la tasa de empleo subió 4 décimas y quedó ubicada en 59,5%. Vamos a hablar también de una denuncia que está haciendo el Sindicato del Mar y Tareas Afines, que dice que hay en la empresa Cook Uruguay, que sería la sucesora de Fripur, tripulación, está integrada por tripulación de Indonesia, que estarían en condiciones de esclavitud. Vamos a ver esta denuncia que nos hicieron llegar. También vamos a hablar sobre trabajadores y trabajadoras de Uber que se movilizaron frente a la Intendencia de Montevideo solicitando que se quite el servicio de taxis de la aplicación. En el ámbito internacional vamos a poner foco en la cumbre de los BRIC, que con un llamado a terminar la guerra en Gaza, la crisis de Ucrania y las críticas a Naciones Unidas, terminó esta cumbre de países que se agrupan bajo la denominación de BRICS. La reunión fue en Rusia, en Kazán. Bueno, vamos a dar detalles de este encuentro de presidentes. Vamos a tener contactos internacionales en esta jornada por diversos temas, pero también vamos a estar recibiendo al ministro de la Corte Electoral, José Corseñac, para dar detalles de algo de lo que se está organizando para el próximo domingo, algunas indicaciones de cómo votar, qué es lo que nos vamos a enfrentar y cuándo vamos a estar esperando los resultados. Esto será 8:30 de la mañana aquí en Primera Edición. Ahora momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MB de Transporte, para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Pavimento seco, ahí no se ve el sol todavía, pero hoy estaba hermoso cuando amaneció. Les adelantamos que Luis Piera, entre Jackson y Blanes, habrá un corte programado hasta las 6 de la tarde, pero habrá media calzada y esto se va a extender hasta fin de mes, hasta el 31 de octubre. Buenos Aires, entre Maciel y Alzheimer, el corte será total durante toda la jornada. También Nueva Palmira, entre Arenal Grande y Boulevard Artigas, el corte será hasta las 3:30 de la tarde y se va a extender hasta el 25, que es el día de hoy, corte total hasta las 3:30 de la tarde. Héctor Miranda, entre Boulevard Artigas y Ellauri, el corte será hasta las 5 de la tarde. Y bueno, y como sabrán, no vamos a poder hablar de política porque desde la medianoche pasada, desde este viernes, está vigente
la veda electoral por 48 horas previo a el acto eleccionario. Esto según estableció la Corte Electoral en el marco del calendario fijado para la publicidad electoral de los partidos políticos. Según dicta la ley 16.019, queda prohibida la realización de actos de propaganda proselitista en la vía pública o que se oigan o perciban desde ella o se efectúen en locales públicos o abiertos al público y en los medios de difusión escrita, radial o televisiva. Como consecuencia de la misma norma, tampoco se podrán difundir por dichos medios encuestas o consultas, así como de cualquier tipo de manifestaciones o exhortaciones dirigidas a influir en la decisión del cuerpo electoral. La norma precisa, y promulgada además en 1989 y es aplicable para elecciones, referéndums, plebiscitos, de manera que la misma suerte corren las campañas acerca de las papeletas del PIT-CNT sobre seguridad social y el gobierno acerca de allanamientos nocturnos. En cambio, la ley no prohíbe la entrega de hojas de votación a la ciudadanía, aunque esa práctica no podrá llevarse adelante a menos de 100 metros de los locales de votación. Quienes deseen corroborar el suyo pueden ingresar a la página oficial o acceder al buscador de padrón electoral para saber dónde votar. Y vamos a empezar a desarrollar algunos de los temas que también estábamos adelantando recién, y tiene que ver con estas preguntas, este cuestionario que el Observatorio Luz Ibarburu envió a las 11 fórmulas presidenciales. Escuchamos a Pablo Chargoña, abogado del Observatorio. Se preguntó si están dispuestos a mantener esas causas de delitos de lesa humanidad, si las consideran que deben ser clausuradas en cambio o que se deben perseguir, si hay que fortalecer la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, porque en función de lo que opinen, fortalecerán la Fiscalía o podremos saber si esa Fiscalía está bajo amenaza de debilidad, si están de acuerdo en la excarcelación de los torturadores por ser mayores de 65 años. En su momento, hasta ahora no hemos tenido respuesta, en su momento el Observatorio Luz Ibarburu hará pública la respuesta, el tenor de las mismas, y si no hubo respuestas también. Chargoña se refirió también al caso del candidato Andrés Ojeda, quien como abogado penalista defendió a violadores de derechos humanos, entre ellos el excomandante y jefe de la Armada Tabaré Danners, imputado por torturas en el Cuerpo de Fusileros Navales. ¿Por qué razón opta por esas defensas desde la perspectiva de su pensamiento político, no desde la perspectiva de sus opciones profesionales? Y nos queda la duda, porque hemos planteado muchas veces que Cabildo Abierto tiene una intención evidente en la defensa de los genocidas. Eso es claro para toda la opinión pública, pero en nuestra opinión no es el único caso. En su caso lo vi porque veo a muchos colegas defender a violadores de derechos humanos en la causa de torturas en fusileros navales en el puerto de Montevideo y en la Prefectura Nacional Naval. No recuerdo exactamente a quién, pero hay 8 imputados. Me llama la atención que sea uno de los candidatos que no mantuvo en las reuniones con familiares de detenidos desaparecidos. Podría no llamar la atención. Insisto, todas las actitudes que tienen los candidatos, responder o no responder, son siempre mensajes políticos. Trabajadoras y trabajadores de Uber se movilizaron frente a la Intendencia de Montevideo reclamando que se quite el servicio de autos con taxímetro de la aplicación. Sostienen que es una competencia desleal y los dejan en desventaja. Para reclamar que se saque el taxi de UberX. Ya venimos padeciendo esto hace más de un año, nos reunimos con la Intendencia en 4 oportunidades y bueno, la intención de esta movilización es simplemente que saquen al taxi de UberX. ¿Eso es un reclamo para la Intendencia de Montevideo? Porque está en conocimiento, nosotros los pusimos en conocimiento, no sabían de que estaba ocurriendo esto y bueno, el taxi está incumpliendo 2 claras normas de convivencia en el reglamento de ellos. Y nosotros estamos en desventaja también en ellos porque ellos reciben leasing, de fideicomiso de combustible y aparte con algo que es muy importante, que están violando la intención de cobro. Ellos tienen que cobrar por lo que fija la autoridad pública y no lo que fija Uber. En este caso ellos cobran los viajes de manera arbitraria por lo que dice Uber, como nosotros, que somos transporte privado, no público. ¿Cuál es la situación hoy del sector y con esta competencia desleal? Y bueno, nos estamos marginando algo que nunca habíamos vivido, ni siquiera creo que en la pandemia, de que no exista dinámica, que es lo que a nosotros nos hace de alguna manera el punto de quiebre en nuestra recaudación.
y ha desaparecido, francamente, con el taxi, porque son muchos. Sabemos de que la Intendencia va a abrir los registros, nosotros no estamos en contra de eso porque vamos a competir con nuestros colegas en las mismas condiciones y es necesario porque el sector sufrió un descenso de cantidad de choferes, pero esta situación nos está poniendo en jaque nuestra recaudación en todo sentido. También se movilizaron los trabajadores sindicalizados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas reclamando y rechazando lo que definen como una reestructura no negociada de la cartera. Se violó lo que es la negociación colectiva porque dilataron los plazos. Eso creó justamente lo que es una reestructura sin negociar con todas las consecuencias que explicó el compañero. También denunciamos lo que son las privatizaciones en distintos sectores de aquí, los gastos innecesarios que está realizando aún esta administración. En tema, lo que denunciamos sobre todo es que se expone para la población algo que no es real. Y nosotros como trabajadores tenemos el deber de demostrarle a la ciudadanía que detrás del telón, de ese telón mágico que muestra esta administración. Inauguración de obras, por ejemplo. Inauguración de obras, de rutas. Más allá de todo eso, los trabajadores nunca fuimos escuchados, la mayor parte de las cosas no fueron habladas con nosotros, nos enteramos a medida que se iban haciendo y eso tiene todas sus consecuencias. Es un gasto, esta administración causó gasto a nuestro país innecesario. Y nos gustaría que Falero en algún momento nos reciba como trabajadores. El Sindicato del Mar y Afines denunció que la empresa canadiense Cook Uruguay, que sería la sucesora de Fripur, está contratando tripulación de Indonesia, concretamente 8 personas que estarían en condiciones de esclavitud dentro de su tripulación. Integrantes de la Intergremial Marítima reclamaron además la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por considerar que la empresa no aportó información de las condiciones de contrato de estas personas. Se les retienen los documentos, viven arriba de las embarcaciones, no tienen descanso, no tienen tiempo de recreación, hacen todo tipo de tareas de domingo a domingo. Bueno, tienen una barrera del idioma, además de una total dependencia con la empresa. No pueden bajar de los barcos, no pueden salir afuera, no tienen ningún tipo de salida o escape que no sea el metraje que hay a bordo del barco. Entonces, para eso nosotros tenemos una palabra que es, si no están esclavizados, están semi-esclavizados. Entendemos que los diferentes organismos que intervienen dentro del puerto deberían de empezar a tomar carta en el asunto. Ya tenemos ejemplos en otras embarcaciones, hay tripulantes extranjeros que están hace más de 1 año y medio viviendo a bordo de los barcos. Están 1 año y medio sin bajar, donde no sabemos qué cobran, por qué no pueden salir del puerto de Montevideo, o sea, una totalmente esclavización, por llamarle así, y que no nos muestran los documentos, tampoco cómo vienen, ni nada, ningún tipo de documento. Mano de obra en Uruguay hay, y está más que dicho. Lo que queremos es respuestas que Inspección de Trabajo haga, las autoridades correspondientes se pronuncien y tomen carta en el asunto, porque pueden venir a trabajar extranjeros acá, que cobren igual que los uruguayos, hagan los mismos aportes que los uruguayos, todo igual que los uruguayos. Hoy en día estamos hablando de que hay más de 30 extranjeros que no sabemos las condiciones, reitero nuevamente, no sabemos las condiciones que están y hay mucho más desocupación, más de 100 compañeros desocupados. Desde el conflicto de locao patronal que hubo, hay barcos que todavía no salieron y siguen con los permisos de pesca, ¿no? ¿Cuántos barcos están en esas condiciones? Son 3 barcos que todavía no han salido a la mar. Y vamos a hablar de empleo porque el Instituto Nacional de Estadística confirmó en las últimas horas que el desempleo bajó 2 décimas en septiembre y que la tasa de empleo subió 4 décimas. La tasa de empleo llegó a 59,5%, su registro más alto desde marzo de 2016. El desempleo, en tanto, se ubicó en 8,1%, lo que requiere decir que 154.000 personas en septiembre no tuvieron trabajo pese a que buscaron. El informe también establece que la tasa de desempleo en Montevideo fue de 7,3%, mientras que en el interior del país fue de 8,6%. Además, el Instituto de Estadística ubicó a la tasa de actividad en 64,7%.
Y en los últimos días hemos hablado de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la incidencia en la vida de las personas y sobre todo la importancia que tiene en contexto electoral. Para profundizar un poco sobre este tema y lo que tiene que ver con la ética en el uso de la inteligencia artificial y el impacto que tiene, estamos recibiendo a Giselle Burbano, especialista de UNESCO en temas de inteligencia artificial y responsable para América Latina y el Caribe. Gisela, muchísimas gracias por recibirnos, pese a esta diferencia de horaria. Estás en París, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. No, el gusto es mío poder estar con ustedes el día de hoy y pues representando a mi organización y presentando uno de los temas clave de nuestro mandato, que es en efecto la ética de la inteligencia artificial y su uso eficaz. Exacto, nosotros estamos preocupados porque, bueno, todavía estamos conociendo de qué se trata la inteligencia artificial, pero ha irrumpido a veces en campaña electoral, concretamente en esta campaña electoral, lo que genera preguntas sobre el uso. ¿Qué condiciones hay que tener en cuenta para justamente hacer un uso que sea favorable a la ciudadanía y a la democracia? ¿Qué cuidados hay que tener? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y como decía, un gran gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Afortunadamente, Uruguay es un país que se encuentra a nivel latinoamericano muy avanzado en la implementación de las dimensiones éticas de estas tecnologías que están desarrollándose de manera vertiginosa. Como quizás sabrán, y aquellos que no saben, la UNESCO es la agencia de las Naciones Unidas especializada en la generación de conocimiento, en estándares que permitan a los países tener herramientas para poder, en efecto, generar políticas públicas que sean basadas y centradas en el ser humano. En este caso específico, y Uruguay, me alegra decir, es uno de los países campeones en la implementación de la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, se hizo la apuesta por este documento de trabajo, este estándar a nivel global, dada justamente la velocidad a la cual se desarrollan estas tecnologías, ¿no? Y esa velocidad implicó que pues, muchos países se encontraron de alguna manera desarmados en términos de legislación, de políticas públicas, para hacer frente a los desafíos que presentan estas tecnologías emergentes. Uno de ellos, como ustedes bien lo mencionan, es la influencia negativa que puede tener en los procesos de toma de decisión previos a los comicios. En el caso de Uruguay, se ha trabajado de la mano con agencias pues, como AGESIC y otras instituciones que están encargadas de regular la cuestión de la inteligencia artificial para poder paliar, como decía yo, aquellos desafíos, aquellos miedos también por parte de la población al verse lastimosamente, digámoslo así, presa y víctima de redes sociales donde se generan los así llamados deepfakes, es decir, muy difícilmente se puede hacer la diferencia entre información real, información basada en real conocimiento y aquella información que es totalmente falsa y que pretende pues invadir el espacio público y privado de las personas y tener un impacto negativo en su toma de decisión, específicamente cuando se trata de ejercer su derecho democrático, como es el voto. Claro, y sí, sobre todo hablando de esto último, ¿cuáles podrían llegar a ser los riesgos de influir en la votación para un lado o para el otro? Bueno, muy lastimosamente los límites son bastante borrosos, ¿no? Cuando se trata de informarse a través de las redes sociales y que varias personas no verifican la información que ha sido vehiculada a través de estas redes sociales, quizás estén tomando una decisión de voto que no tiene que ver con la realidad del país para el cual tienen que estar ahora ejerciendo su derecho democrático. Por dar un ejemplo, puede haber informaciones falsas que sean vehiculadas respecto a que tengan que ver con sesgos tanto de género como pues que tengan que ver también asimismo con discriminación basada en nociones de raza, etcétera, o si no, por ejemplo, uno de los problemas más grandes que hemos observado en términos de vulneración de las personalidades políticas, especialmente mujeres,
muchas situaciones de insultos, de violencia basada en género en línea, lo cual también determina esa percepción que se puede tener de candidatas mujeres y pues puede tener una repercusión al momento del voto hacia ellas o en contra de ellas. Entonces, es realmente un problema, es una cuestión que preocupa muchísimo al ámbito internacional. Por ello, en el último pacto del futuro que se acordó en New York, los Estados miembros decidieron dedicar un capítulo específico a la cuestión de las tecnologías emergentes. No solamente por los riesgos, pero evidentemente por las grandes oportunidades que presentan. Claro. ¿Y por dónde iría una regulación que evite, por ejemplo, un sesgo que puede ser de género, étnico o incluso ideológico? ¿Son los estados los que tendrían que regular esto? ¿Es necesario que haya sanciones a los partidos políticos que, por ejemplo, utilicen mal o a grupos que utilicen mal la tecnología para dirigir las votaciones, por ejemplo, en campaña o el debate público? Bueno, evidentemente la legislación ojalá tuviese alcances tan definidos y tan en detalle como el que acabas de mencionar. En realidad, aún es difícil poder controlar, especialmente cuando se tratan de plataformas masivas como las redes sociales, etcétera. Sin embargo, algo que se debe tomar en cuenta, que tiene que estar en el centro de la toma de decisión y de las políticas públicas, es este enfoque basado en los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas. Es decir, toda legislación debería idealmente procurar garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas de la manera que sea, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que un deepfake pretende invadir el espacio personal de una persona para influenciar su toma de decisión basándose o haciendo uso indebido, lastimosamente, de brechas que pueden haber en el ámbito educacional o de educación o socioeconómicas, eso es una vulneración de derechos fundamentales. Entonces, si se puede legislar de tal manera que se trabaje con las empresas privadas, que son aquellas que generan los algoritmos, que están detrás de la inteligencia artificial generativa, se podría de alguna manera controlar esos sesgos que se vehiculan de manera demasiado fácil a través, sobre todo, de las plataformas de las redes sociales. Sí, eso me preguntaba, porque por un lado le había preguntado sobre el rol de los estados en regular, pero las plataformas en este caso tienen un papel muy importante para crear esas burbujas y esos algoritmos que me pueden crear ese sesgo, ¿no? de opinión y que, bueno, que después se ve en el voto. Exactamente, exactamente. Y como decía anteriormente, es una situación que lastimosamente lo que hace es generar un ambiente de manipulación, ¿no es cierto? Y que pues al fin y al cabo puede tener un impacto bastante negativo al momento de ejercer el derecho al voto. Entonces, bien. ¿Y están dispuestas las plataformas a nivel mundial y en el trabajo que ustedes están haciendo desde UNESCO, reuniendo también a los estados, a comportarse o a sumarse a este pacto ético en el uso de la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con la ciudadanía? pues sí, en ese sentido hemos tenido un trabajo bastante positivo que hemos llevado a cabo con empresas grandes, sobre todo productoras de estas tecnologías, como por ejemplo son Microsoft, Telefónica, etcétera, con quienes trabajamos de la mano a través de lo que llamamos el Consejo de Negocios para poder hacer llegar de la manera más amplia posible las nociones, los valores y los principios inmersos que están pues comprendidos en esta recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Es positivo que empresas tan grandes como las que mencioné anteriormente deseen trabajar de la mano con agencias de Naciones Unidas como es la UNESCO para poder garantizar que se tomen en cuenta las dimensiones éticas. Ahora, debemos evidentemente ir más allá. La recomendación tiene apenas 2 años y medio, 3 años, entonces estamos tratando de acelerar el proceso de tal manera que podamos hacer de esta recomendación un instrumento que sea utilizado sistemáticamente, automáticamente por todos los entes, tanto privados como públicos. Igual es un pacto, y acá bien cortito porque ya tenemos que cerrar, un pacto ético no es una regulación, bueno, legislativa, ¿no? ¿El camino sería regular? Definitivamente, y eso sí es la responsabilidad de cada Estado miembro, de cada país. La UNESCO propone esta herramienta para facilitar el contexto en el cual se debería regular.
Giselle Burbano, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, gracias desde París entonces. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Igual. Y nosotros ahora seguimos con otros temas porque los gremios estudiantiles del Consejo de Formación en Educación denunciaron represión tras movilizarse contra lo que definen recortes en magisterio y también en el IPA. La vocera del Centro de Estudiantes del IPA dijo que un estudiante quedó retenido dentro de la sede de la ANEP porque la presidenta del organismo, Virginia Cáceres, mandató al personal de seguridad a que no lo dejara salir. Hoy en la mañana un compañero logró ingresar. El problema es que a la segunda compañera que intentó meterse al Codicen le cerraron la puerta en la cara, trancaron la puerta por adentro y este compañero que logró ingresar estuvo ahí metido 1 hora y media encerrado porque desde la dirección bajó una orden de que no podían dejar salir a nadie. Cuando lo soltaron lo dejaron salir por una puerta trasera que no se usa desde 2015. Y nosotros nos quedamos acá afuera con los mismos funcionarios del Codicen que tampoco tenían habilitada la entrada. Nos disipamos para ver cómo podíamos volver a entrar y en el segundo intento que tuvimos se acercaron las fuerzas policiales y uno de ellos estuvo zarandeando a una de nuestras compañeras. ¿Hubo hechos de violencia? Sí, exactamente, ese zarandeo, como esa cosa prepotente. Y bueno, ahora estamos intentando ver qué hacer. Se va a acercar el sindicato de profesores del IPA que estuvo ocupando el instituto en la mañana y ver cómo continuamos la medida. Una resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos cuestionó y tomó una decisión lesiva, que es secundaria, dijo que tomó una decisión lesiva contra el gremio estudiantil del Liceo IABA de Montevideo al privarlo del uso de su salón gremial. Estamos hablando de lo que ocurrió en 2023. Se señala que las autoridades educativas cometieron una arbitrariedad que afectó el derecho a la libertad de reunión en ese centro educativo. La privación del salón estudiantil gremial oportunamente entregado implica una restricción al efectivo ejercicio de sus derechos de reunión, participación y en última instancia de expresión del pensamiento y sindicalización que debe ponderarse con los beneficios de la medida dispuesta, expresa la resolución de la Institución de Derechos Humanos con fecha 15 de octubre. Existiendo otras medidas alternativas para lograr la accesibilidad universal al centro, como por ejemplo, reparar el ascensor, no se debió escoger la que implicaba la limitación o restricción drástica de los derechos de reunión y participación de los estudiantes, lo que la torna arbitraria desde la perspectiva de los derechos humanos, expresa la resolución. La privación del salón gremial adoptada deviene en una medida regresiva y por tanto contraria a las obligaciones asumidas por el Estado uruguayo que contemplan la progresividad y no regresividad en la protección de los derechos en un régimen integrado de ampliación gradual y no restricción de derechos, concluyen. La institución señala que de confirmarse por parte de la ANEP la entrega de un nuevo salón estudiantil, como informó en agosto de este año, supondría el cese de la vulneración ocurrida. En cuanto al procedimiento iniciado al director del IABA, Leonardo Ruiz Díaz, la institución de derechos humanos señala que solo recibió de la ANEP datos relacionados con la identificación del expediente, pero no del contenido, por lo que no dispone de elementos para determinar si existió vulneración de derechos, lo que supone un incumplimiento del deber de colaboración establecido por ley. Y tras meses de dilatoria, finalmente hoy se va a llevar adelante la audiencia preparatoria del juicio por el caso de Michelini, Gutiérrez Ruiz, también Rosario Barredo, William Wailot, también los hijos, Gabriela Schroeder, entre otros. Y con este tema está nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, ¿cómo estás? Exactamente, Pilar, muy buenos días para todos. En minutos, a partir de las 8:30 de esta mañana, comienza esta audiencia de acusación, de control de acusación que lleva adelante el fiscal Ricardo Percivale por estas causas que tú adelantabas. Y estamos con Gabriela Schroeder Barredo. Le agradecemos estos minutos en esta previa. Bueno, ¿cómo se está vivenciando y qué importancia tiene este tipo de audiencia que pase a ser pública? Bueno, cada paso es súper importante, ¿no? Llevamos como 4 años ya desde que inicié esto con mi denuncia
Y bueno, ha sido muchas idas y vueltas, esperanzas y después un poco frustraciones, así que después de un largo tiempo que estuvo como todo parado, que se dé esta instancia, la verdad es que bueno, renueva las esperanzas, si bien bueno, es un pasito más, ¿verdad? O sea, habla que la justicia es lenta a propósito de este caso, de esta mega causa, ¿se están dando pasos importantes a esta altura? Sí, bueno, es lenta, si bien, bueno, se supone que estamos dentro del nuevo sistema, ¿no? Procesal penal que es más rápido, lo cual es un poco irónico, pero bueno, hay que seguir teniendo paciencia, fe en la justicia y sobre todo fe en y mucha fe en el equipo de Percivale, de la Fiscalía de Lesa Humanidad, que la verdad es que hacen un trabajo quijotesco y son un gran equipo y confiamos mucho en ellos, en su labor. ¿Con qué expectativas se llega a la jornada de hoy tras lo conversado con Percivale y las penas que está solicitando? No, bueno, hoy es una instancia en la cual la Fiscalía presenta pruebas. Es un tema muy legal, ¿no? Detalle legal. No es que vaya a haber o sea, es importante porque lo que yo entiendo, ¿no? Que obviamente no soy la experta, es que acá se va a determinar un poco cuáles son las pruebas que en un eventual juicio se acogerían o no, lo cual obviamente es muy relevante, pero no es que hoy esperemos así ningún tipo de gran resolución. Nos parece muy importante porque sí, estuvimos esperados un buen tiempo y esto, ¿no?, reanuda la causa y con eso nuestras esperanzas. ¿Continúa este proceso a futuro después de la instancia de hoy? Bueno, hay un tema pendiente, Ricardo Percivale sería la mejor persona para responder estas preguntas, pero hay un tema pendiente ahí con la Suprema Corte de Justicia, así que bueno, esto es una sumatoria de pasitos. Gabriela, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy bien. Bueno, así pasaba la palabra de Gabriela Schroeder Barrero a propósito de esta audiencia que comienza en minutos. Vamos a procurar más tarde tener la palabra del fiscal Percivale para ver cuáles son los pasos a seguir y con este recurso que Gabriela mencionaba que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia, de lo cual todavía no se han expedido. Muchísimas gracias, Juliana. Seguramente seguiremos todo lo que tenga que ver con esa audiencia. Nosotros vamos a otros temas porque 19 hinchas de Peñarol se encuentran detenidas todavía en Río de Janeiro, Brasil, tras los incidentes previos al partido disputado entre el equipo aurinegro y Botafogo. Desde el mediodía, desde este próximo mediodía, habrá audiencias judiciales que van a determinar la futura situación de de hinchas, quienes la Fuerza de Seguridad responsabilizan, entre otras cosas, de delitos racistas. El abogado uruguayo Rodrigo Rey, que representa a 19 personas junto a un profesional brasileño, le dijo a MBD Noticias que las acusaciones carecen de pruebas y aseguró que se propondrá evitar la prisión preventiva. Para ello apuntará a generar acuerdos de reparación y, de no ser posible, pedirá que el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país solicite la deportación o expulsión de Brasil de las personas eventualmente acusadas. Además, Rey denunció violencia física contra las personas detenidas, a algunas de las cuales se les sustrajo el teléfono celular y se les obligó a borrar su contenido. También señaló que las fuerzas de seguridad brasileñas no intervinieron debidamente en los incidentes que desencadenaron las detenciones, en las que habrían sido agredidas por parciales de Botafogo, Flamengo y Fluminense. Las 19 personas uruguayas detenidas son parte de un grupo inicialmente mayor de unas 230 personas que en su mayoría ya fueron liberadas. Vamos ahora a hacer una brevísima pausa. A la vuelta de la misma estaremos dialogando con José Corseñac, ministro de la Corte Electoral. Ya venimos. Este segundo bloque de MBD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a José Corseñac, ministro de la Corte Electoral. Un gusto, que estés aquí esta mañana. Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Cómo se está preparando? Es decir, bueno, hay 11 fórmulas que se presentan que están en presidenciales. 11 partidos. Que están y 2 papeletas, y 2 plebiscitos. Así es. ¿Cuáles son los números y cuántas personas habilitadas y las complejidades que presenta esta elección? Bueno, en primer lugar,
¿Cuántos habilitados tenemos? Tenemos 2.727.120, si la memoria no me falla. Hay 260.000 nuevos inscriptos, ahí sí no tengo la cifra exacta, pero ahí anda. No significa que todos estén habilitados para votar en este proceso electoral, porque la gente se puede inscribir si, por ejemplo, uno de mis hijos vota recién en las departamentales, porque cumple 18 en las departamentales. Pero digo, hay una cantidad relativamente importante de nuevos inscriptos, quiere decir que es presumible que vaya a haber muchos nuevos votantes. Hay 7.225 circuitos distribuidos en todo el país. Hay más circuitos que en las elecciones internas. Hay más circuitos que en las elecciones internas. Hay que considerar que estas elecciones son obligatorias en el sentido de que tienen sanción el no votar y las elecciones internas no lo tienen. De manera que siempre el flujo de votantes es mucho mayor en las elecciones nacionales y en todas las elecciones obligatorias. De manera que esa es otra diferencia. Además de votar, y es bueno recordarlo, porque sobre todo para los electores que por primera vez van a votar, fórmula presidencial, presidente y vicepresidente, senadores, representantes nacionales y juntas electorales departamentales. Eso es lo que va a tener la hoja de votación. Una hoja de votación. Una sola hoja de votación. Además de eso, existe la posibilidad de votar en favor de 2 proyectos de reforma constitucional. El que coloquialmente le llamamos el sí blanco y el sí amarillo por el color de las papeletas que están, en que están impresas esas opciones. Una se refiere al artículo 67 referido a la seguridad social, al artículo 67 de la Constitución, es una reforma de ese artículo, y la otra al tema de los allanamientos nocturnos, el sí blanco. ¿Qué posibilidades de voto hay? Bueno, se puede no votar nada, dejar el sobre blanco y es un voto en blanco absoluto, total. Se puede votar introduciendo la hoja que tiene que ver con los cargos de elección popular y no votar ninguna de las 2 iniciativas de reforma constitucional. Votar una de las iniciativas o votar las 2 iniciativas y no votar o votar en blanco los cargos de elección popular que están sometidos en esta... Igual me imagino que eso, para el desarrollo de la jornada del domingo es un poco más sencillo que lo que fue las elecciones internas, que había un montón Las elecciones internas son las más complejas. Son las más complejas. Pero digo, ¿se va a dar a conocer el mismo domingo? ¿Qué es lo que se va a poder llegar a el mismo domingo? Nosotros, como todos saben, termina el horario de votación y los circuitos, los integrantes de la mesa de los circuitos comienzan a hacer el escrutinio frente a los delegados partidarios y demás. Entonces, lo que se va a conocer a las 2, 3 horas, más o menos, de cerrado el horario de votación... 20:30 estamos hablando, o 19:30. 19:30 es el horario, cierra el horario de votación. 2, 3 horas después de eso, lo que se va a conocer es el resultado del escrutinio primario. ¿Sí? Porque hay un escrutinio departamental que comienza el martes, que se llama escrutinio departamental porque se hace en cada una de las juntas electorales departamentales, o definitivo, que es el que en realidad revisa lo que se escrutó el mismo día de la elección al terminar el horario. O sea que 3 horas después de las 19:30... Más o menos. A ver, eso es un cálculo, todo el mundo está ansioso y quiere saber exactamente. Bueno, más o menos, porque si alguno de los escrutinios en algunos circuitos se demora más, va a demorar más. O sea que lo que se va a conocer es la fórmula. Lo que es probable es que ya se conozca quiénes pasan al balotaje, si hay segunda vuelta primero, quiénes pasan al balotaje, y en números redondos es probable que se conozca cómo van a estar las mayorías parlamentarias. Eso en principio. ¿Y las papeletas? Y naturalmente el resultado de los plebiscitos, que eso es mucho más sencillo de escrutar, porque es decir, para que queden aprobados se necesita que la mayoría de los que aparecieron en los comicios, dice la Constitución, voten en favor de sí, de la reforma. Claro. Y ahí se puede ver. Por otro lado, quien esté interesado en ir conociendo los resultados por circuito, va a haber un reporte que van a enviar. Eso es una tecnología que fue incorporando la Corte Electoral en los últimos procesos electorales, que nos permitió, primero, dar el resultado del escrutinio primario mucho antes, y por otro lado,
que la gente tenga acceso al resultado de los reportes de cada uno de los circuitos. Es decir, si uno quiere saber del circuito tal, de tal departamento, bueno, cuál fue el resultado, uno puede ir viendo, porque cuando se va descargando, se va subiendo a la página de la Corte Electoral. Que a veces se cuelga. Hemos tomado la mayor cantidad de precauciones para que no ocurra, para que no se nos cuelgue la página. Quiero decir también que creo que es muy útil para los electores que antes de ir a votar ingresen su credencial en el buscador para que sepan en qué lugar votan. Quienes tienen una dificultad motriz y el circuito que aparece no es accesible, eso aparece indicado en la página de la Corte, puede concurrir a votar con su credencial con carácter de observado en otro local de votación que sí sea accesible, pero de su misma serie. ¿Sí? Esa es una innovación que existió ya. ¿Y eso lo tiene que hacer el día antes? Perdóname. No, tiene que ir y fijarse, ir al circuito y firmar una declaración, comparecer allí y firmar una declaración de que está incapacitado motrizmente. Pero y en la puerta lo tiene que hacer. Allí mismo en el circuito donde va a votar. Eso lo puede hacer. Pero tiene que ser de la misma serie y tiene que concurrir con la credencial. Claro. Si alguna persona no tiene su credencial, salvo este caso, que ahí sí forzosamente tiene que presentar, si alguna persona extravió su credencial y recuerda su serie y número, puede ir al circuito que le corresponde y votar normalmente. Claro. No tiene dificultad con eso. Si alguna persona extravió su credencial y no recuerda su número y serie, bueno, que llame a la Corte, que a lo mejor en una búsqueda patronímica se la pueden dar. En el buscador, en realidad, uno si pone el nombre, pone el nombre aparece, completo y le aparece porque justamente tiene las dos posibilidades de búsqueda, por credencial o por nombre. Te quería preguntar por una situación que se dio, que en las últimas horas se había dado que no había custodias suficientes, porque es el Ejército el que tiene que llevar, custodiar las urnas. Es el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Ocurrió que hace un par de días se nos comunicó que había dificultad para cubrir las custodias que están determinadas por ley. Además, no es un tema que pueda opinar, hay que hacerlo. Y que faltaba cubrir algunos circuitos en Maldonado y en Paysandú, en esos dos departamentos. Eso quedó resuelto en el día de ayer, de manera que los custodias van a estar, tanto por parte del Ministerio de Defensa como por parte del personal del Ministerio de Interior, custodiando cada uno de los circuitos. ¿Y por qué pasó con eso? Bueno, no lo sé. ¿Es la primera vez que pasa? Es la primera vez que pasa, que nos comunican algo así, pero digo, en pocas horas el tema terminó resolviéndose y ya tenemos la certidumbre de que van a estar los correspondientes custodias en cada uno de los circuitos como debe ser y como manda la ley. También le quería preguntar, ya tenemos que ir cerrando, ¿dificultades para completar mesas no hay? No, eso está todo. En principio tenemos todo resuelto y además, salvo hoy que cierran los cursos, puede ser que alguno excepcionalmente se dé mañana, los funcionarios públicos ya están capacitados, es decir, asistieron a la capacitación virtual a la cual se accede, y también a la presencial, porque hay una parte virtual y presencial, quiere decir que parece ser que tenemos todo resuelto, también el traslado de los materiales electorales, todo eso, y la logística que supone cada una de estas elecciones de alcance nacional ya está resuelta. En principio esperamos una jornada sin dificultades. Bien, o sea que está todo solucionado, por lo menos encaminado por lo que tiene que ver con la Corte Electoral. Todo encaminado, todo. Y a las 10:30 de la noche estarían los resultados. Bueno, esperemos que sí. Digo, yo no puedo afirmarlo eso, dependerá de la velocidad que se hacen los escrutinios, pero sí, es verosímil pensar que sí, que alrededor de 10:30 ya tengamos resultados. José Corseñac, ha sido un gusto tenerlo esta mañana. Con mucho y ojalá que salga todo bien. Ojalá que sí, el domingo. Ojalá que sí. Lo más sano es resolver las diferencias en las urnas. Y si hay denuncias, se irán haciendo en el correr Naturalmente, se van a ir haciendo, los delegados tienen derecho a todos los recursos que otorga la ley y para eso se presentan ante la Junta Electoral de cada uno de los departamentos y en segunda instancia conoce la Corte de ellos y los resuelve. Claro. ¿Todos los candidatos ya presentaron lo que tiene que ver con sus declaraciones patrimoniales? Sí, aparentemente sí. Yo tendría que revisar ahora si tengo entendido que algo faltaba, pero ya está resuelto. Y además es públicamente consultable en la página de la Corte. Bien, gracias. Muchas gracias a usted.
Y nosotros ahora seguimos con otros temas porque Edgar Cura, quien es asesor del director del Hospital de Clínicas, del director del Hospital de Clínicas Álvaro Villar, presentó una denuncia penal contra el directorio de ACE y advierte persecución política luego de que se lo acusara del faltante de 5 millones de pesos en el Hospital Maciel en 2018. Presenté una denuncia penal por hechos irregulares ocurridos con el directorio de ACE por la decisión que tomaron y la filtración a la prensa de un sumario que en principio debería ser reservado. Presenté una denuncia ante el Poder Ejecutivo por hechos irregulares generados o actuados por el directorio de ACE para que tome medidas el Poder Ejecutivo y a su vez pedí una investigación administrativa urgente de todo lo sucedido dentro de ACE. Esto no es de ahora, en realidad esto está sucediendo desde hace 4 años. De que se vienen con investigaciones en el Hospital Maciel, de que se pone en tela de juicio lo que se hizo en el Hospital Maciel, pero en realidad hasta ahora no ha habido pruebas concretas. Se han hecho sumarios o investigaciones administrativas en los cuales en realidad la doctora Jessica Paz, que es la sumariante, en realidad no le da demasiada importancia a las pruebas que estamos presentando, que hemos presentado. Entonces, como que el tema gira en torno a lo mismo, no se resuelve, no avanza. Yo no tengo duda de que en esto hay mala fe, de que hay persecución política y que si realmente las cosas se tienen que investigar, que se investiguen. Pero si se hace todo esto, incluso vicia de nulidad la investigación, porque si se filtra, de alguna manera estás como anulando la investigación, que en parte saben qué es lo que tienen que hacer. Cura expresó que seguirá adelante con las denuncias ya que está en juego su nombre y su honor independientemente de la persecución política que se le realiza a Álvaro Villar. Acusó al directorio de ACE de hacerle daño a la imagen del Hospital Maciel. 4 personalidades de la cultura recibieron ayer el homenaje de Ciudadanía Ilustre de la Intendencia de Montevideo. Gloria de Masi, Miriam Gleijer, Jorge de Nevi y Osvaldo Reino por su trayectoria y aportes al teatro uruguayo. La reivindicación que siempre decimos de Montevideo 300 años es que Montevideo 300 años la construyen los hombres y las mujeres que efectivamente formaron lo que es hoy Montevideo. Y para llegar a eso es porque efectivamente tuvimos a Gloria, tuvimos a Jorge, tuvimos a Miriam y tuvimos a Osvaldo y a muchos más que efectivamente se jugaron por llevar adelante creaciones importantes, por llevar adelante esta tarea tan linda que es desempeñar como actores, escenógrafos y demás actrices en materia de teatro. Es en definitiva un reconocimiento al teatro independiente. Me formé en el teatro independiente desde muy joven, aprendí a ser mejor persona en el teatro independiente, a interesarme sobre el hombre, sobre los claros oscuros del hombre, a comprenderlo. Aprendí a que con el teatro se aprende a pensar con la cabeza propia, a pensar en mejorar un mundo muy convulsionado como el que está pasando ahora y en muchas épocas de guerra que vuelve a hacerse y vuelve a hacerse, a luchar por un mundo de paz, por un mundo de cultura, por el mundo de pensamiento, por un mundo de belleza. Y con llamados urgentes a terminar la guerra en Gaza, la crisis de Ucrania y críticas a Naciones Unidas por su inacción, entre otros debates sobre la multipolaridad, culminó la cumbre de los países que integran el BRICS. El presidente Vladimir Putin se reunió hoy a puertas cerradas con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al término de la cumbre del Grupo BRICS en la ciudad rusa de Kazán y en medio de las críticas recibidas por considerar su presencia como una clara concesión al mandatario ruso. Durante su intervención en la reunión de hoy de los BRICS, Guterres pidió paz en la Franja de Gaza, donde abogó por un inmediato alto al fuego en el enclave y en el Líbano, y también llamó a la paz en Ucrania, una paz justa en línea con la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones de la Asamblea General, según manifestó. También el mandatario chino Xi Jinping abogó por seguir promoviendo un alto al fuego lo antes posible en la Franja de Gaza y reiniciar la solución de 2 estados para evitar la propagación de la guerra en el Líbano, según afirmó, llamamiento al que se sumó el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, quien abogó por una solución duradera y dijo que Sudáfrica está preocupada por la agresión militar de Israel, a la que ha calificado de genocidio.
La cumbre que tuvo la presidencia pro tempore de Rusia también analizó otros temas, como la posibilidad de admitir nuevos miembros dentro de las más de 30 solicitudes que se plantearon, la necesidad de crear una moneda única para contrarrestar la hegemonía del dólar en las economías occidentales, así como la de fortalecer el bloque como una alternativa multipolar dentro de los cambios geopolíticos que están en curso. Llegamos así a esta primera edición. Quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55. Bueno, y el domingo nos encontraremos con una transmisión especial de TV Ciudad, streaming en la mañana, a las 18 aquí en estudio, todo lo que es la cobertura de las elecciones. Y nosotros volvemos el lunes a las 8 en punto, ya con los resultados vistos, análisis. Aquí los esperamos en la primera edición. Pasen muy bien.